visita al presidente Milei, se reúnen y dice, inviertan en Argentina. Pues pueden ser 3 temas para tratar en nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros es economista, como saben, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, qué gusto saludarte, buen día. Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos sintonizan. Asdrúbal, comento, y no es un exceso porque lo has colocado en tus redes sociales, que estás en Argentina, entiendo, de vacaciones, ¿sí? Sí, así es. Qué bueno. Está pasado 2 semanas en la Argentina. Qué bueno. Y entonces, bueno, me parece tan pertinente preguntarte a ti, economista, por ese encuentro entre Milei y Elon Musk. Elon Musk que termina colocando un tweet, y en ese tweet, bueno, ahora mensaje en la red social X, que ya no tweet, dice o escribe, a ver, tengo acá la fotografía incluso con Milei, y coloca, gran encuentro con el presidente Milei. Yo recomiendo invertir en Argentina. A ver, ¿cómo lo recibes tú como economista? ¿Cómo lo ha recibido la prensa allá en Argentina, Asdrúbal? Bueno, mira, puede ser visto desde varias perspectivas, ¿no? Uh-huh. Ese llamado de Milei, ¿no? En primer lugar, bueno, Argentina es un país que ofrece oportunidades significativas en diferentes sectores. Vamos a destacar energías renovables, minería, que por cierto, ahí especialmente en litio, que es un componente, tú sabes, crítico para el uso de baterías de autos eléctricos. Recordemos que Elon Musk es dueño de Tesla, ¿no? Uh-huh. También en agrotecnología, que es un área muy, muy fuerte en la Argentina. Todas estas áreas, Román, además se alinean con los que son los intereses empresariales de Musk. Entonces, también allí un poco conectar este tema. Ahora, sin embargo, invertir en Argentina, como es invertir en América Latina y además invertir en uno de los países, digamos, con una situación económica compleja, digamos que viene de una crisis importante, de altísima inflación, de distorsiones internas importantes, entonces es todo un desafío. Es una economía volátil, tiene problemas recurrentes de inflación, de deuda, es un tema clave, de estabilidad cambiaria. Entonces, para cualquier inversión, obviamente, estos representan también un riesgo si no se gestionan adecuadamente esos riesgos macroeconómicos y también los riesgos políticos, porque recordemos que Milei llega al poder después de un gobierno peronista, no tiene además el control de la asamblea, de lo que es el poder legislativo acá en la Argentina, y por lo tanto también llevar adelante sus reformas, o las reformas que se ha planteado, que son bastante profundas, va a meritar mucho pragmatismo y también negociación con otros actores, ¿no? Ahora, desde el punto de vista estratégico, es clave que, y si tú puedes de alguna manera enfrentar estos desafíos, de hecho muchas empresas que están en Argentina lo han hecho, pueden beneficiarse significativamente porque estamos pues hablando insisto, de un mercado que tiene abundantes recursos naturales, que tiene además un potencial de crecimiento importante, una base de población y de consumo también significativo, y si además estas reformas que se están llevando adelante logran mejoras en el entorno macroeconómico, pues eso también va a repercutir en la dinámica de la inversión, ¿no? Entonces es un momento, digamos, expectante para ver acá lo que está ocurriendo. Esta primera etapa es una etapa de ajuste. Aquí vemos o he escuchado muchas personas quejarse. Obviamente ha habido un aumento importante de diferentes rubros, los casos de los servicios públicos, de los alquileres, pero también hay muchas expectativas de que esas reformas en el mediano plazo den sus frutos y, bueno, permita que el país se pueda recuperar y pueda atraer mayor flujo de inversión. La verdad que te digo que una persona tan influyente como Musk haga este llamado es, bueno, también un tremendo acto de apoyo y propaganda para la Argentina, que en estos momentos para el gobierno de Milei es muy, muy necesario, Es ¿no? un Entonces, espaldarazo a pone Milei a de la la Argentina, Argentina en así el es. foco.
Así es. Claro, poner Así a es. Argentina en el foco y la gente va a averiguar, ¿no? Más allá de cada quien hará su análisis de dónde puede haber oportunidades. Siempre en estos países hay oportunidades. No te puedes quedar solamente con la parte negativa. Recuérdate que en la medida que el riesgo es más alto, la rentabilidad también es más alta y eso también hace atractivo a Argentina para ciertos inversionistas que tienen apetito por el riesgo. Claro. Hablando de oportunidades, te pregunto, para el venezolano que tiene un capital reservado, que ha podido ahorrar y que quiere invertirlo en turismo, ¿es una buena opción Argentina hoy? Los precios como están, la lidia en el pasado se hablaba hasta 5 tipos de cambio en la Argentina con respecto al dólar. ¿Cuál es la realidad hoy? Fíjate, Román, Argentina, a mi juicio, se ha encarecido bastante. Digamos que los precios a nivel de lo que tú puedes hacer como turista, que es alojamiento, comer, están, digamos, en un poco por encima de la media de Venezuela. En algunos casos, lo bueno es que también hay muchísimas opciones, ¿no? Ese es el punto importante. Eh, la buena noticia es que a lo mejor si vas solo a pasear te sirve, no te puedes comprar muchas cosas porque todo lo que es, por ejemplo, lo típico que a veces uno quiere comprar cuando viaja, que si ropa, que si perfume, que si traerte algo electrónico, no es Argentina la mejor opción. Los precios pues son muy, muy elevados, por un poco porque estás viendo ese proceso de ajuste. Las brechas cambiarias se ha reducido, con lo cual el pago de las cosas con tarjetas de crédito te sale muy similar a que cambies dinero en el mercado negro. Entonces prácticamente ya están casi a la par, ligeramente por encima el cambiar el dinero en la calle, en lo que llaman el dólar blue, pero no, la diferencia no es mucha. Entonces mucha gente por comodidad no hace ese cambio, sino que paga directamente con su instrumento. Pero me comentan muchos amigos con los que me he reunido acá: oye, hubieses venido un año antes y si hubieses aprovechado lo barato que es la Argentina. Hoy Argentina pues ya no está a mi juicio, entre los destinos más económicos, pero sí tienes muchas, por ejemplo, para comer, tienes muchísimas opciones. En el caso específico de Buenos Aires tienes un excelente sistema de transporte, que además es muy, muy económico. Eso sí sigue siendo muy económico y puedes moverte en transporte público sin dificultad. Y si, bueno, no te quieres mover en transporte público y quieres tomar taxi, las aplicaciones como Uber también tienen precios que son bastante accesibles. Y ahí sí he encontrado, Román, que las carreras son mucho más económicas que en Caracas. La verdad, me sorprenden distancias más o menos largas, porque Buenos Aires es muy grande y que pueden salir en menos de $8, $5, $4, bastante manejable los taxis y el transporte público. Allí sí te digo que hay una gran ventaja. Y comida, hay como todo, bueno, restaurantes muy costosos, restaurantes medios, pero también opciones muy, muy accesibles para comer cosas típicas argentinas, parrillas, pizzas, aquí son bastante buenas, empanadas, y también hay opciones accesibles. Entonces también digamos que hay para todo, y en alojamiento también, pero comparado con lo que había antes, obviamente se ha encarecido. Donde para mí se ha sido una maravilla es en el tema que siempre me ha sorprendido de Buenos Aires, la cantidad de librerías y los libros. Está la Feria del Libro acá. Entonces, bueno, comprar libros ha sido voy con algo de sobrepeso en eso, no tan económicos, pero sí mucha oferta editorial que lamentablemente en Venezuela no estamos viendo. Bueno, tenemos a Asdrúbal Oliveros hoy, corresponsal turístico internacional. Además, Asdrúbal, te voy a sacar un momento de tus muy merecidas vacaciones para aterrizar en la realidad venezolana. Por estos días, bueno, además de elecciones, el tema sanciones ha estado sobre la mesa. Muchos titulares asociados a la posibilidad del alivio de las sanciones. Ejemplo, petrolera francesa Maurel & Prom recibe licencia de Estados Unidos para operar en Venezuela. Eso es un titular. Hay otro, por ejemplo, que nos dice que la India Reliance renueva su oferta o petición para obtener una licencia de Estados Unidos por el crudo venezolano también. Y bueno, encontramos como el jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, que opera fuera del país, por supuesto, Francisco Palmieri, dice el lunes que el gobierno de Joe Biden está abierto a aliviar las sanciones si el gobierno de Nicolás Maduro respeta el acuerdo
En todo esto aplica aquello de que cuando el río suena, piedras trae, más bien expresión. ¿Cómo lo recibes? Fíjate, Román, uno de los puntos súper positivos de todas las expectativas que teníamos sobre la licencia 44, que fue revocada y que fue sustituida por la licencia 44A, Ujú. un elemento, y creo que lo comentamos en Sí. un programa anterior, que traía esta licencia positivo, era la posibilidad de que Estados Unidos diera autorizaciones, por llamarlo de alguna manera, Ujú. a diferentes empresas para que siguieran operando en Venezuela. Pareciera pues que eso se está cumpliendo, lo hemos visto, lo estamos viendo con Rexol, Ujú. con Morel Pro, con Reliance, que son empresas claves en la operación petrolera venezolana, que están recibiendo o están tramitando sus permisos para poder operar. En el caso de Morel Pro, bueno, es bastante positivo porque estamos hablando de un permiso de 2 años que incluso trasciende la coyuntura política particular que está viviendo Venezuela, ¿no? Entonces es un punto también importante. Eso hace que tal como nosotros lo Ujú. esperábamos, pues no haya un efecto tan negativo sobre la dinámica petrolera en términos de esperar caídas profundas de producción, y la pérdida de ingreso también es bastante acotada y refleja, conectando Sí. a la parte de tu pregunta con la dinámica política, refleja que sigue estando abierto pues ese espacio de negociación que a mi juicio no se va a cerrar hasta incluso pasada la elección. O sea, el Ujú. elemento de negociación política, nos guste o no, y más allá de las declaraciones o lo que llaman por ahí la dinámica de los micrófonos, ese proceso de negociación sigue estando vigente, no tenemos todos los detalles, pero sigue ocurriendo y creo que la forma como está diseñada la licencia da pie para ello. Y por eso, bueno, las declaraciones del embajador y Ujú. este tipo de anuncio de aprobación de estas licencias particulares para la operación y que, bueno, hacen que la dinámica petrolera venezolana no se afecte, ¿no? Lo que vamos a tener es principalmente una pérdida de ingresos, nosotros la estamos calculando en torno a unos 3.000 millones, es decir, es lo que vamos a dejar de recibir este año por no tener la licencia Sí. 44, Sí. pero no estamos viendo una caída significativa en términos de producción petrolera, porque creemos, bueno, primero la operación de Chevron que se mantiene y segundo, empresas como Rexol, Eni, Morel Pro, pues van a recibir o tienen la autorización para seguir operando y eso Ujú. hace que los niveles de producción se mantengan. Más complejo Sí. es esperar aumentos de Sí. producción. En este contexto es mucho más Mm. difícil, habrá que ver si se aprueban nuevas autorizaciones, pero por lo menos no estamos viendo una Sí. caída significativa. Y efectivamente, pues esa negociación sigue su rumbo en la dinámica política, no se cierra el espacio en ambas partes, hemos visto lo que ha sucedido con, bueno, permitir la candidatura, digamos, permitir ver si se va a terminar teniendo la observación internacional y, bueno, las garantías que se puedan obtener de aquí a las próximas semanas probablemente marquen el ritmo de lo que puedan pasar en Mm. decisiones de este tipo con Eso. esta nueva licencia 44A. Justo te quería preguntar, es Asdrúbal Oliveros quien nos acompaña, socio director de Coanalítica. Asdrúbal, nos separan 81 días de la elección del 28 de julio. ¿Cómo va a influir la campaña en la economía durante estos meses? Porque obviamente al actual ejecutivo le conviene el mejor escenario económico, la mejor realidad económica de cara a esa elección. Bueno, le conviene a todo el país, pero particularmente quienes hoy están en el gobierno. En términos de sanciones, pero también de inversión, en gasto en la campaña. ¿Qué esperas para estos 81 días? Mira, Román, obviamente yo creo que vamos a ver unos niveles de gasto público mayores al promedio, no necesariamente muy significativos, creo que es una campaña muy acotada, tú lo estás Austera. diciendo con exactitud, Ujú. es exactamente 81 días, así que el énfasis del gasto, ¿dónde se va a concentrar? Bueno, principalmente en todo lo que tiene que ver con bonificaciones, ya vimos obviamente el anuncio de bonificaciones Sí. salariales a la administración pública. Yo no descarto que haya otro anuncio de este tipo en las próximas semanas, ¿no? O sea, es Ujú. posible que haya otro incremento de bono, pero además de esto,
vienen también, o creo que van a venir bonos importantes a través del sistema Patria, que son todos los bonos que están a través del carnet del sistema Patria. Bueno, obviamente también todo lo que es gasto de movilización, de propaganda, lo típico de una campaña. No veo o no estamos viendo gasto de infraestructura, digamos lo que llamamos los economistas gasto de capital. Esto es principalmente gasto corriente, es un gasto muy concentrado en estos tres meses, o dicho más exactamente en estos 81 días. Eso puede darle cierto impulso al consumo, porque un gasto de este tipo, Román, va directamente a tres sectores. O sea, al final impacta a la economía en general, pero el impulso inicial recae en tres sectores principalmente, que es alimentos, medicina y cuidado personal, ¿no? Entonces ahí probablemente vamos a ver mejoras en consumo. De hecho, estos sectores no han tenido una caída significativa en términos agregados del consumo, pero puede Sí, aumentar. Así que sí. para los que están en ese sector y para el comercio es un punto positivo. Ujú. Para el resto, los números pueden ser mucho más moderados, muchísimo más moderados. Son estos tres los que van a capitalizar mucho más. También hay que estar atento a dos variables importantes, que es inflación y tipo de cambio, ¿no? Porque, bueno, en la medida que se materialice esta mayor ejecución de gasto, en términos, estoy hablando en términos de mayor Sí. ejecución con respecto al promedio Ujú. de los últimos, estamos usando los últimos 6 meses, y sí hemos visto que sobre todo a partir de las últimas semanas de abril se ha dado muy, digamos, discretamente, pero está ocurriendo un aumento en el gasto, y eso, bueno, hace que fijemos la atención sobre la variable tipo de cambio, porque siempre más presión Sí. de bolívares genera presión cambiaria si el gobierno además no vende la cantidad de divisas suficiente en el mercado cambiario. Y por supuesto también inflación. Ya los números de abril reflejan una aceleración, sigue siendo una inflación bastante baja y acotada para los estándares de Venezuela, pero hay que estar atento, porque ese es como que el costo de mayor gasto y de un poco más Mm. de movilidad en el consumo, que es que tengamos algo de presión cambiaria y de inflación, y eso amerita por parte ya una recomendación para las empresas, bueno, que la estrategia financiera tiene que ser muy aguda, muy pertinente, para evitar que eso se refleje en pérdidas significativas en los balances, ¿no? Es lo que llamamos los economistas la cobertura cambiaria, Sí. que no es otra cosa que el diseño de estrategias de protección frente a devaluación e inflación, ¿no? Creo que en estos 81 días es importante estar atentos. No Sí. estoy diciendo necesariamente que es que viene un proceso agresivo, pero sí Ujú. hay que estar atentos, porque va a haber más ejecución de gasto. Y un último punto, Asdrúbal. Asdrúbal Oliveros hoy en nuestra agenda económica de la mano de Ecoanalítica, con lo poco que sabemos a la fecha, pero es titular y fue el segundo, de hecho, en jerarquía hoy en nuestra primera hora. Voy a leer de Mundo UR. En horas de la tarde de este martes, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad ese proyecto de ley de protección de pensiones de seguridad social en su segunda discusión. Entrará en vigencia cuando sea publicado en Gaceta Oficial, y allí, por supuesto, tendremos mayores detalles. Pero dice esta nota, el monto de la contribución especial que tendrán que hacer las empresas será de hasta 15% de los pagos que se realizan en nóminas, incluidos sueldos y bonificaciones. Una primera aproximación, aun siendo muy escueta la información que tenemos a disposición, Asdrúbal. Sí, bueno, el tema clave para mí, Román, es cómo se interprete ese hasta 15%, Ujú. ¿no? Porque ahí está el tema. Un 15% es si supongamos que se asume el máximo, Ujú. pone a las empresas en una situación crítica en términos de lo que son todas las contribuciones, porque aquí hay que ver esto no solo desde la perspectiva de esta contribución particular, sino de todo lo que hoy paga una empresa en términos de impuestos y obligaciones ante el Estado, que es lo que se conocen como obligaciones parafiscales, ¿no? Tú tienes
pagos de impuestos, que además se dividen en dos: los impuestos nacionales y los impuestos estadales y municipales, y luego tienes una serie de contribuciones para fiscales que están definidas en distintas leyes: ley antidroga, ley de ciencia y tecnología, INSACEL, etcétera. Y bueno, ahora tienes también esta nueva, más allá de las que ya define la ley del trabajo, esta nueva obligación. Cuando tú sumas todo esto, obviamente estás hablando de una presión fiscal importante sobre las empresas que puede llegar a comprometer casi el 60% de la ganancia de una compañía. De hecho, y perdóname que haga la publicidad, pero me parece pertinente, acabamos de escribir un artículo en Pro Da Vinci sobre este tema, donde pueden encontrarlo ahí en el portal, de más detalles de la incidencia fiscal en términos de impuestos que tiene esto sobre las empresas. Eso es lo que a mí me preocupa principalmente. Ojalá en la publicación de la Gaceta quede con más claridad el rango específico de esta contribución. Tengo entendido que Fede Cámaras o el sector privado hizo una propuesta de un monto más bajo, en torno al 9%, que creo que me parece pertinente, o incluso por debajo de esto, porque ahí está la clave. Y lo otro, un comentario más general, es que al final el tema pensiones es un tema álgido y se tiene que enmarcar en reformas estructurales profundas que requiere esta economía, que necesita un entorno económico sano, que necesita además reformar la ley del trabajo, que necesita además reformar la estructura del Estado. Hoy el Estado, yo he insistido mucho en esto, con el número de empleados y pensionados que tiene y el nivel de estructura en términos de ministerios, empresas, etcétera, para lo que está recibiendo en términos de ingresos es inviable. Entonces, también eso tiene que discutirse, y es allí donde el trabajador va a poder percibir mejoras en términos de salario y mejoras en términos de seguridad social y de pensiones. Lamentablemente, Román, estamos lejos de ver esa perspectiva, pero eso es lo que creo yo es necesario. Asdrúbal, te quiero agradecer porque aún en vacaciones has querido y podido honrar nuestra sección, y eso te lo agradezco mucho. Feliz regreso, termina de disfrutar y regresa bien, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Saludos, Román, abrazo. Un gusto, Asdrúbal Oliveros es economista, socio director de Ecoanalítica, con nuestra agenda del día de hoy, de esta semana, 7:34 minutos.